Dicen que una casa es solo un lugar, pero hay casas que respiran contigo, que saben cuándo ríes, cuándo lloras. En la mía crecí, amé y enterré a mi marido. El día que le entregué las llaves a mi hija, Blanca, pensé que le estaba regalando un hogar. No sabía que me estaba despidiendo del mío. Horas después me echaron. Sin palabras dulces, sin despedida, solo una mirada que no reconocí. Me llamo Teresa Morales. Tengo 65 años y he dedicado mi vida a cuidar, a sostener, a callar. Pero aquel día, en la calle, con una maleta y la dignidad rota, decidí que no iba a callar más. Dicen que los días felices no hacen ruido, que pasan suaves, como la brisa del mar entrando por la ventana. Así era cada mañana en aquella casa blanca de 2 plantas, en el norte, donde las hortensias crecían sin permiso y el café olía a promesas cumplidas. A las 7 en punto me despertaba el sonido del viento contra las persianas. Bajaba las escaleras con mi bata de algodón, acariciando la barandilla que Antonio y yo habíamos barnizado con nuestras propias manos. Encendía la radio vieja de la cocina, esa que nunca sintonizaba bien, pero siempre me traía la voz de Joan Manuel Serrat, y preparaba el pan para el horno. El aroma del romero recién cortado se mezclaba con el del pan tostado. En la encimera, un cuaderno de notas, con las recetas de mi madre, amarillentas por el tiempo y por el uso. Cada línea escrita con amor y paciencia, como todo lo que he hecho en mi vida. Salía al jardín antes de que el sol pegara fuerte. Tocaba las hojas con los dedos, quitaba las flores marchitas, hablaba en voz baja con los rosales. Ten paciencia, les decía. Todo vuelve a florecer si se cuida con ternura. Me parecía hablar conmigo misma. Ese lugar no era una casa. Era mi cuerpo extendido en ladrillos. Era el último rincón donde aún vivía Antonio. Lo recuerdo agachado junto al muro del fondo, construyendo la pérgola con los brazos llenos de polvo y los ojos llenos de futuro. Recuerdo sus manos grandes llenas de astillas y su risa cuando el cemento se le caía en los zapatos. Cuando enfermó, me pidió que no vendiera nunca. Me lo dijo casi sin voz. Es tu refugio, Teresa. Si alguna vez te falta todo, vuelve a casa. Y yo volví cada día. Volví a través de las plantas, de los marcos de madera, de la colcha bordada que aún conservo en nuestra habitación. Esa mañana, mientras cortaba albahaca para la tortilla, entró Blanca con su energía de siempre. Me abrazó por detrás y me dijo, «Hoy sí, hoy es el día». Sonreí, aunque algo en mi pecho se encogió. No supe por qué, pero mi cuerpo sí. Firmamos en la mesa del comedor. Ella besó mis mejillas y me dijo que estaba orgullosa de mí, que gracias a esa casa, ahora podría empezar su nueva vida. Yo asentí. El sol entraba por la ventana y por un segundo me pareció ver a Antonio mirándome desde el pasillo. No dije nada, nunca decía nada. Le di las llaves, las envolví en una cinta verde que ella misma había usado de niña para sus coletas. Fue un gesto tonto, simbólico, maternal. Blanca las tomó sin mirarme a los ojos. Pensé que era la emoción. Siempre lo excusé todo con la emoción. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Pasé frente al colegio donde Blanca aprendió a leer. Saludé a la panadera. Compré flores en la esquina y volví silbando bajito. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con doble vuelta. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Me abrió un desconocido con uniforme negro. Me dijo que yo ya no vivía allí, que Blanca había dejado instrucciones claras. La primera herida no fue el rechazo, fue la sorpresa. Me quedé de pie frente a la casa, con las flores aún en la mano. Nadie me miró, nadie salió a explicarme. Todo lo que fui, todo lo que había construido, se quedó del otro lado del umbral. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe a dónde ir. No todas las casas se construyen con cemento. Algunas se levantan con promesas, con sueños, con silencios compartidos en las noches de invierno mientras se calienta el agua para el té. Conocí a Antonio en una fiesta del barrio. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más verdadero. Él me miraba como quien observa una vela encendida en medio de una tormenta, con respeto, con cuidado, como si yo pudiera apagarse con un solo soplo del mundo. Después de casarnos, no teníamos mucho, un coche viejo, una maleta llena de mantas heredadas y un terreno que nadie quería en la colina. Pero Antonio decía que desde allí se vería el mar, que el viento sería más limpio, que allí, entre los árboles y las piedras, pondríamos nuestro nido. Y así fue. Levantamos las paredes poco a poco, durante los fines de semana, con ayuda de amigos y mucha paciencia.
Me acuerdo del primer invierno. No teníamos ventanas todavía y dormíamos bajo 4 mantas, con la respiración empañando los cristales rotos que recogíamos del vertedero. Aún así, me sentía segura. Siempre me sentí segura con él. Antonio tenía manos de carpintero y corazón de poeta. Cada peldaño de la escalera lo cortó él mismo. Cada baldosa del patio la colocamos juntos, riendo, empapados en sudor. Sembramos lavanda junto al porche porque decía que el olor le recordaba a mi cabello. Cuando nació Blanca, no teníamos cuna. Antonio hizo una con trozos de madera reciclada. No era perfecta, pero era suya. La pintó de blanco y le grabó su nombre en el lateral. Yo lloré al verla, porque entendí que ese hombre no me prometía el cielo, pero me entregaba cada día como si fuera el último. Pasaron los años, la casa creció con nosotros, pusimos estanterías en cada rincón. Recogimos conchas en la playa y las pegamos en los marcos de las puertas. El sofá tenía más remiendos que cojines, pero conservaba el calor de nuestras espaldas cuando veíamos películas los domingos por la tarde. Éramos felices, no por lo que teníamos, sino porque sabíamos mirar lo pequeño con ojos grandes. Antonio no era perfecto. A veces se encerraba en sí mismo. Guardaba las preocupaciones en el pecho y las soltaba de golpe una vez al mes. Pero siempre volvía a pedir perdón, con flores o con un abrazo largo en la cocina. Cuando murió, todo cambió. Fue un accidente en la fábrica. Estaba inspeccionando una caldera defectuosa. Nadie debió estar allí ese día. Me trajeron su casco envuelto en una bolsa de papel craft, junto a su reloj de pulsera y una nota del jefe. No lo abrí durante 3 días. Lo dejé sobre la mesa del comedor. ¿Cómo si ignorarlo pudiera hacer que todo fuese mentira? Blanca tenía solo 7 años. Me preguntó si su padre se había ido al cielo. No supe qué responder. Le dije que estaba en los árboles, en el aire, que cuando oliera pan recién hecho, era él saludándola. Después del funeral, me senté en el porche durante horas. El viento movía las cortinas. El mundo seguía girando. Y yo, con las manos vacías, solo pensaba en cuidar el jardín. Era lo único que podía hacer sin romperme. Desde entonces, la casa se volvió mi refugio. Hablaba sola en la cocina. Dormía en su lado de la cama. Guardé todas sus camisas. Nunca fui capaz de donar ni una. Me aferré a cada objeto como si fueran testigos de nuestro amor. A veces me parecía escuchar su voz o su risa apagada al fondo del pasillo. Me decía, Teresa, ¿estás bien? Lo estás haciendo bien. Era mentira. No estaba bien, pero necesitaba creerlo para seguir levantándome. La casa, como yo, envejeció. Se agrietaron los muros, crujían las puertas, pero nunca dejé de cuidarla, porque era lo único que conservaba de él. Porque mientras existiera esa casa, existía Antonio. Por eso le entregué las llaves a Blanca con tanto amor, porque pensé que sabría verlo, que entendería que no le estaba dando ladrillos, sino memoria. Pero me equivoqué, y el eco de esa equivocación aún resuena en cada rincón vacío donde ya no crecen flores. La mañana en que firmamos los papeles, el sol entraba por las ventanas, con esa luz limpia que solo aparece en los días en que una parte de ti aún quiere creer en lo mejor. Había preparado café con canela y galletas de limón, como cuando Blanca era niña y volvía del colegio con los ojos brillantes y la mochila llena de cuentos mal doblados. Ella llegó puntual, con su abrigo beige, el pelo perfectamente alisado, el bolso colgado como una mujer segura de sí misma. Me besó las mejillas como quien cumple con un gesto de costumbre. Me dijo que estaba ilusionada, que finalmente podría hacer algo con la casa. Yo asentí sin preguntar qué quería decir con eso. Llevaba semanas hablándome de reformas, de convertir el estudio de Antonio en una oficina más moderna, de quitarla a la cena de la cocina, porque nadie guarda tarros ya, mamá. Yo sonreía. Blanca siempre fue práctica, más de presente que de pasado, más de resultados que de raíces. Pero esa mañana, cuando colocó los papeles sobre la mesa del comedor, esa mesa que Antonio construyó con madera de castaño, algo se me cerró en el pecho. No era tristeza. Era una especie de intuición muda, como cuando el cielo cambia de color antes de la tormenta. Le ofrecí el bolígrafo azul que usábamos en casa para firmar las tarjetas de Navidad. Ella lo tomó sin mirarme mucho. Sus uñas estaban pintadas de rojo oscuro. No temblaban. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó sin alzar la voz. Asentí. Claro que sí. Me dijo que me lo agradecería siempre, que no era solo una propiedad, que era su infancia, su historia, que la cuidaría.
Yo quise creerle. Quise aferrarme a esas palabras como a una rama en medio del mar. Porque una madre siempre quiere creer que sus hijos entienden, que sienten igual, que no harían daño ni sin querer. Antes de que se marchara, le di un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había una llave antigua con una cinta verde atada al final. Era la llave de la puerta trasera, la misma que usábamos cuando volvíamos cargados del mercado. Blanca la miró como si fuera una reliquia sin uso. ¿Para qué sirve esta?, me preguntó con una sonrisa forzada. Para entrar sin hacer ruido, le dije. Para volver cuando no quieras que nadie te vea llorar. No sé si entendió lo que quise decir. Le ofrecí quedarnos un rato más en el jardín. El jazmín estaba empezando a florecer y el limonero tenía fruto nuevo. Pero Blanca tenía prisa. Dijo que tenía una videollamada importante, que vendría el fin de semana a ver los arreglos que tenía en mente. Es solo una casa, mamá. Pero gracias por confiar en mí. Solo una casa. La acompañé hasta la puerta. La abracé como si aún fuera mi niña, esa que se escondía detrás de mis piernas cada vez que escuchaba un trueno. Ella correspondió, pero su cuerpo era duro, ajeno, como si ya estuviera en otro sitio. Cuando se fue, me quedé parada en el umbral, viendo cómo se alejaba por el camino de grava que también hicimos con Antonio. Las piedras crujían bajo sus zapatos caros. El viento movía las cortinas de la sala. Todo parecía igual, y sin embargo, algo se había roto. Esa noche me costó dormir. Caminé por la casa en penumbra, tocando las paredes con los dedos, como si pudiera grabarlas en la piel. Me senté en la mecedora junto a la ventana, la misma donde había dado de mamar a Blanca las primeras semanas, donde bordaba mientras Antonio leía en voz baja. No sabía que sería la última noche que dormirían allí. Creí que al entregar las llaves le estaba entregando el corazón, que el amor, incluso el que no se entiende, bastaba. Pero hay silencios que anuncian tempestades. Y esa noche, la casa me pareció un poco más fría, como si también ella supiera lo que estaba por venir. La mañana siguiente fue silenciosa, extrañamente silenciosa. El tipo de silencio que ya no reconforta, sino que aprieta el estómago. Había dejado la casa temprano para ir al mercado como cada jueves. Compré peras, hinojo y pan integral. También unas galletas de anís que le gustaban a Blanca cuando era pequeña. Aún pensaba en ella como la niña de trenzas y ojos grandes, no como la mujer que me pedía reformas y firmaba contratos. Volví caminando despacio, con la bolsa en una mano y las llaves en la otra. A medida que me acercaba al portón, noté algo raro. Una furgoneta blanca estaba aparcada frente a la entrada. 2 hombres descargaban cajas de cartón. Uno de ellos quitaba los geranios que colgaban de la reja. Me acerqué con cautela. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Nadie respondió. La tercera vez, un joven con chaqueta oscura abrió la puerta. Su mirada era neutra, sin historia. ¿Se le ofrece algo? Soy Teresa. Esta es mi casa. ¿Usted es la madre de Blanca Morales? Asentí, aunque la garganta se me cerraba. Se nos ha indicado que no debe entrar sin previo aviso. La casa ha sido transferida. Hay un acuerdo firmado. Lo miré sin comprender, como si me hablara en otro idioma. Quise pasar, pero él bloqueó el paso con el cuerpo. No me gritó, no fue agresivo, pero fue definitivo. Me aparté unos pasos. El aire me dolía al entrar en los pulmones. Miré las ventanas. Estaban cerradas, las cortinas corridas. Era como si todo lo que había sido mío hubiera desaparecido en una noche. Tomé el móvil y llamé a Blanca. Tardó en responder. Su voz era seca. Mamá, ahora estoy ocupada. ¿Qué pasa? Estoy en la casa. No me dejan entrar. Dicen que tú, mamá, no puedes aparecer así. Tienes que avisar. Hay procesos. Estoy reorganizando todo. Además, ya no vives allí. ¿Perdón? Tú misma lo dijiste. La casa ahora es mía. Yo me encargo. Pero pensé que era para ti, para vivir, para cuidar lo que fuimos. Mamá, no empieces con tus dramas. Ya hablaremos. Y colgó. Me quedé allí, de pie, sin saber dónde poner las manos. La bolsa de tela cayó al suelo. Las peras se aplastaron contra la grava. Sentí un calor extraño en el pecho. No era rabia. Era otra cosa. Algo más hueco. Las palabras no salían. Los recuerdos tampoco me consolaban. Ni las risas de Antonio en el porche. Ni las canciones que Blanca cantaba en la bañera. Todo parecía borrado de un plumazo. Como si nunca hubiese sucedido. Como si yo hubiese sido una huésped en mi propia vida. Me senté en el banco frente a la plaza, donde jugaban los niños. Cerré los ojos, escuché los pasos de la gente, los coches, una bicicleta pasar cerca.
Pero yo ya no estaba allí. Estaba en otra parte, flotando, despegada. Pasaron horas, tal vez más. Cuando me levanté, el sol empezaba a caer. Caminé sin rumbo, sin dirección. A cada esquina le faltaba algo. Las tiendas que antes conocía ahora me parecían ajenas. La ciudad seguía su curso, pero yo me había salido del mapa. Me refugié en la estación de autobuses. Me senté en un banco frío. Nadie me miraba, nadie preguntaba. Tal vez eso era lo más cruel. No el despojo, sino la invisibilidad. Pensé en llamar a alguien. A Marta, mi vecina de siempre. A la prima Eugenia en Valencia. Pero la vergüenza me cerraba los dedos. ¿Cómo explicar que mi propia hija me había echado? ¿Cómo contar algo así sin que se te rompa la voz? Esa noche dormí poco. Cerré los ojos en la estación, con la chaqueta como manta. Soñé con la casa, con Antonio bajando las escaleras y Blanca corriendo por el pasillo con los pies descalzos. Cuando abrí los ojos, amanecía. Y supe que algo dentro de mí había cambiado. No era solo tristeza, era una especie de certeza amarga. Ya no tenía casa, ni nombre en ningún buzón, pero aún tenía mi historia. Y muy en el fondo, una vieja idea que nunca compartí con nadie, el plan B. Hay días en los que una cree que no queda nada, ni fuerza, ni fe, ni voz. Son días en que incluso el aire parece pesar más. Después de 3 noches en la estación y 2 en un albergue municipal, me convertí en alguien que no reconocía. Caminaba con los ojos bajos, respondía con frases cortas, evitaba los espejos. Pero fue justo en uno de esos días grises, mientras me calentaba las manos con una taza de café aguado, que escuché una voz familiar. ¿Teresa Morales? Levanté la mirada con lentitud. Delante de mí estaba una joven que apenas recordaba al principio. Pelo castaño, rizado, ojos grandes, mirada limpia. Tardé unos segundos, pero la memoria me alcanzó con la calidez de un pañuelo olvidado en un abrigo de invierno. Inés. Señora Teresa. Se acercó de golpe, con una mezcla de sorpresa y ternura. Me abrazó sin preguntar, sin juzgar, como si aún fuera esa muchacha tímida que venía a mi casa los jueves por la tarde para repasar literatura. Inés había sido una de mis alumnas más queridas, hija de una mujer que limpiaba oficinas de noche y de un padre que se marchó antes de que ella cumpliera 10 años. Pero tenía una sed de aprender que la hacía brillar. Le presté libros, la ayudé a preparar su solicitud para la universidad. A veces, cuando me quedaba sin fuerzas, pensaba en ella como prueba de que enseñar aún valía la pena. ¿Qué hace aquí? ¿Está bien?, me preguntó, sentándose a mi lado con los ojos húmedos. Quise mentir, decir que esperaba a alguien, que solo pasaba por allí. Pero las mentiras no tienen raíces, y yo ya estaba demasiado cansada para sostener ninguna. Le conté todo, sin pausas, sin adornos. Cómo Blanca me había convencido. Cómo firmé sin ver más allá de sus palabras dulces. Cómo me echaron. Cómo la vergüenza me había dejado muda. Inés me escuchó con las manos quietas, sobre las rodillas, sin interrumpir. Solo al final dijo, no puedo creerlo. Usted me enseñó a leer entre líneas. Y aún así, su propia hija no supo leer su corazón. Nos quedamos en silencio unos minutos. Afuera llovía. Las gotas golpeaban la ventana del café como dedos impacientes. Venga conmigo, dijo de repente. Tengo una habitación libre. No es grande, pero está limpia y la calefacción funciona. No quiero molestar. No molestará. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Es mi turno. No insistí. Me levanté con ella como quien acepta un rescate no solo del frío, sino de uno mismo. El piso de Inés estaba en una calle modesta del barrio antiguo. Subimos 3 pisos por unas escaleras estrechas. En las paredes colgaban cuadros pintados por ella misma. Flores, calles, libros abiertos. Todo tenía color, y ese color me devolvió algo que creía perdido. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama con manta de lana, una lámpara de lectura, una estantería con libros de derecho y feminismo. Inés trabajaba ahora en una asociación que defendía a mujeres mayores en situaciones de abuso o desalojo. Me lo dijo con pudor, como si no quisiera presumir, pero yo sentí un orgullo que no cabía en el pecho. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire olía a pan tostado y a algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente me desperté con olor a café recién hecho. En la cocina, Inés hojeaba unos documentos. Estuve pensando, dijo sin levantar la vista. Quizá haya una forma de que recuperes lo tuyo. ¿Te refieres a la casa?
Me refiero a tu historia, a tu dignidad, a tu espacio. No todo está perdido. Levantó un sobre amarillo que tenía mi nombre. Lo había traído conmigo, sin saber por qué, metido en el fondo de la maleta. ¿Y esto? Es algo que firmé con el notario, un anexo que Antonio incluyó en su día. Apenas lo recordaba. Inés lo abrió con cuidado, leyó en voz baja. Sus cejas se arquearon poco a poco. Teresa, aquí hay algo que podría cambiarlo todo. Sus ojos brillaban con la chispa de quien ha encontrado una puerta oculta en una habitación cerrada. Yo no sabía si reír o llorar. Solo supe que por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola y que tal vez, solo tal vez, aún había caminos que no se habían borrado del todo. Hay decisiones que una toma en silencio, sin decirlo en voz alta, sin escribirlo en ningún lado. Son como semillas que se entierran en el fondo del pecho y esperan años para florecer. Antonio solía decir que la confianza es lo último que se pierde, pero que nunca está de más tener un salvavidas escondido. Él era así, práctico, amoroso, pero también prevenido. Cuando firmamos la escritura de la casa, me hizo prometer que jamás renunciaría del todo a lo que construimos juntos. Me llevó al notario y sin que Blanca lo supiera, añadimos una cláusula. Un anexo le llamó, una cláusula de reserva. Si algún día se producía una donación, la cesión no sería plena hasta que se cumplieran 3 condiciones. Que yo tuviera derecho a vivir allí mientras viviera, que se respetara mi espacio personal y que cualquier venta solo fuera posible con mi consentimiento por escrito. Nunca pensé que llegaría a necesitarlo. Lo firmamos por si acaso, por si el mundo se torcía. Pero durante años, esa hoja amarilla quedó olvidada entre las carpetas de la despensa, junto a las facturas viejas y las instrucciones de la lavadora, hasta que Inés la encontró. ¿Tú sabías lo que firmaste?, me preguntó mientras leía en voz baja, subrayando frases con el dedo índice. Sabía que era algo que Antonio quiso proteger, pero nunca pensé que Blanca. Pues lo hizo bien. Esta cláusula está firmada por el notario, tiene fecha, tiene validez legal. Si no se anuló en el nuevo documento, sigue en pie. Me quedé en silencio. El papel crujía entre sus manos, pero el sonido parecía lejano, como si viniera de otra vida. ¿Y eso significa que puedo recuperar la casa? Significa que tienes derecho a pelear por ella. No todo está perdido, Teresa. No si tú no lo das por perdido. Sus palabras me revolvieron por dentro, no por lo que decían, sino por lo que despertaban una especie de dignidad dormida. Una fuerza antigua, la misma que me sostuvo cuando Antonio murió, la misma que me permitió criar sola a Blanca. Por primera vez en semanas, me miré al espejo del pasillo y vi algo más que arrugas y cansancio. Vi una mujer que aún tenía voz, que aún podía reclamar lo suyo. Pero no quiero destruir a mi hija, le dije. Solo quiero que me respete. Entonces empieza por respetarte tú. Inés se puso manos a la obra. Llamó a una abogada amiga suya. Revisaron el expediente, buscaron el contrato original. Al parecer, Blanca había registrado la casa con rapidez, sin mencionar la cláusula adicional, un descuido o una omisión deliberada. Esto puede ir a mediación, dijo la abogada. Si no hay acuerdo, puede presentarse ante un juez. Pero te aviso, Teresa, este camino no será fácil. Te van a atacar, te van a cuestionar. No me importa, no lo hago por venganza, lo hago para no desaparecer. Esa noche dormí mal, soñé con la casa, pero esta vez, en el sueño, no era la casa de siempre, era otra, vacía, fría, sin fotos en las paredes, sin risas en los pasillos. Me desperté con el corazón encogido y supe que había que actuar pronto. A la mañana siguiente le escribí a Blanca, no un mensaje, no un correo, una carta. La escribí con tinta azul en el papel de cartas que Antonio me regaló por nuestro 10º aniversario. Blanca, no quiero guerra, quiero justicia. Esta casa fue nuestro hogar, tu cuna, el refugio de tu padre y mío. No te la entregué para que me sacaras de ella, sino para que la conservaras con amor. Pero me has echado como a una extraña. Hay un documento que firmamos cuando aún quedaba confianza, y ese documento me protege. Te propongo hablar, sin abogados, sin rencores. Pero si no estás dispuesta, sabrás que no me quedaré de brazos cruzados. La firmé temblando, no de miedo, sino de coraje. La metí en un sobre, la dejé en su buzón con mis propias manos. No sabía si respondería, no sabía si aún quedaba algo de la hija que crié. Pero al menos esta vez no era yo la que huía.
Yo me quedaba, yo reclamaba, yo decía basta. Y en el fondo de mi alma, una voz suave, quizá la de Antonio, me susurraba: bien hecho, Teresa, muy bien hecho. La carta fue dejada un martes. No esperaba respuesta inmediata. En realidad, no esperaba nada. Me limité a entregarla y a seguir con los días como quien sigue barriendo hojas, sabiendo que el viento traerá más. Pero el jueves por la tarde, mientras Inés cocinaba arroz con alcachofas y yo doblaba ropa en silencio, el teléfono sonó. Era ella. El nombre de Blanca apareció en la pantalla como un eco del pasado. No una hija, no una niña. Solo letras frías, distantes. Dudé en responder, pero algo dentro de mí, quizá el mismo músculo que un día la trajo al mundo, me obligó a hacerlo. Hola, mamá. Su voz sonaba extrañamente amable, demasiado amable. Como si arrastrara un guión aprendido de memoria. He recibido tu carta, continuó. No sabía que te sentías así. Silencio. Me sorprendió. Lo de la cláusula. Supongo que se nos pasó por alto. Otro silencio. Estoy dispuesta, Pobió, a hablar, a buscar una solución. Esto no le conviene a nadie, ¿no crees? Ni a ti, ni a mí. Entonces lo supe. No era arrepentimiento, era cálculo, era estrategia. La misma frialdad con la que me cerraron la puerta de mi propia casa, ahora disfrazada de comprensión. No se trata de conveniencia, dije finalmente. Se trata de respeto. Del otro lado, Blanca suspiró. Mamá, siempre haces las cosas más grandes de lo que son. Solo fue un malentendido. Tuve que cerrar los ojos para no gritar. Un malentendido. Como si mi desalojo fuera una confusión de horarios. Como si mis noches en el banco fueran una anécdota graciosa. Blanca, interrumpí. Si quieres que hablemos, primero escucha. La firmeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Acepto sentarme contigo, pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, que no volverás a cambiar nada en la casa sin mi consentimiento. Pero mamá. Segundo, que volveré a vivir allí. No como invitada, como residente legal. Eso es exagerado. Tercero, que cualquier decisión financiera relacionada con la propiedad será tomada entre las dos, por escrito. ¿Me estás poniendo reglas? Te estoy recordando que soy la madre que te crió sola, la mujer que mantuvo esa casa en pie mientras tú aprendías a atarte los zapatos. Y sí, te estoy poniendo reglas, porque tú las rompiste primero. Del otro lado, el silencio fue distinto. Ya no era de cortesía, era de derrota contenida. Está bien, dijo al fin. Podemos hablar, pero no prometo nada. Entonces, no hay nada más que hablar. Corté con suavidad, sin rabia. Colgué. Me temblaban las manos, no por miedo, por el temblor natural de quien recupera la voz después de años de callar. Inés entró en la sala con 2 platos humeantes. Me miró sin preguntar, como quien reconoce el rostro de una mujer que acaba de dar el primer paso para volver a sí misma. ¿Y bien?, preguntó. Dijo que está dispuesta a a hablar. Pero no entendió nada. Tú sí, respondió ella. Nos sentamos a cenar. Afuera, el viento soplaba fuerte, pero en esa pequeña cocina sentí por primera vez que ya no me doblaría ante ninguna tormenta. Desde esa llamada, el rumbo había cambiado. No porque Blanca hubiera cedido, sino porque yo había trazado una línea, y detrás de esa línea estaba mi dignidad. No era venganza lo que me movía, era algo más íntimo, más profundo. El deseo de mirar mi reflejo sin bajar la vista, de dormir sin sentir que me han arrancado la raíz. Inés, mientras fregaba los platos, me lanzó una mirada cómplice. No sabía que tenías tanta fuerza. Yo tampoco, respondí, pero ahora que la había encontrado, no pensaba soltarla. No todo se mide con documentos. A veces, la verdad vive en la memoria ajena, en los ojos de los que miraron sin intervenir, en los labios de quienes vieron y callaron durante años. Inés lo entendía. Por eso, una tarde de abril, me propuso algo que al principio me pareció descabellado. Tienes que hablar con los vecinos, con los antiguos amigos, con los que conocieron a Blanca desde niña. Ellos vieron cosas que tú por amor no quisiste ver. ¿Y qué sentido tiene ahora? Mucho. Una historia no se cuenta con una sola voz. Y la tuya ha sido silenciada demasiado tiempo. Acepté. No porque confiara en que serviría, sino porque dentro de mí empezaba a crecer una necesidad nueva. No de justicia, de claridad, de entender, de reconstruir el mapa emocional de tantos años rotos.
Empezamos con Rosario, la vecina del número 7, una mujer menuda, de manos siempre ocupadas. Nos recibió con té y fotos enmarcadas. En una de ellas, Blanca tenía unos 8 años y sonreía forzadamente mientras sostenía un helado medio derretido. Era una niña complicada, dijo Rosario. Siempre quería más atención, más espacio, más dinero. Teresa, tú siempre te estabas cansada. No lo viste. Pero su mirada, cuando no conseguía lo que quería, era como de hielo. Como si el mundo entero le debiera algo. Le agradecí sin juzgar. Escuchar esas palabras me dolía, pero también me aliviaba. Como si otra mirada validara lo que yo había sentido en carne y hueso, pero nunca supe nombrar. Después, fuimos a ver a Lorenzo, el antiguo profesor de Blanca en la secundaria. Nos recibió en su despacho atiborrado de libros y olor a tinta seca. Brillante, inteligente, pero manipuladora, dijo con voz firme. No era crueldad abierta, era sutil. Sabía usar las palabras para poner a los demás en su sitio. Y si podía sacar ventaja de algo, lo hacía sin pestañear. Me miró con cierta compasión. No es culpa tuya, Teresa. Uno ama como sabe. Pero a veces el amor también ciega. Las palabras se repetían, como una melodía que nunca quise oír, pero que ahora, al sonar tantas veces, me resultaba familiar. Inés tomaba notas, organizaba citas, me dejaba espacio para respirar entre conversación y conversación. Sabía que cada testimonio abría una pequeña herida, pero también sabía que curar exige abrir primero. Fuimos a ver a Clara, amiga de mi infancia y madrina de Blanca. Ya no salía de casa. La vejez le había robado movilidad, pero no memoria. Recuerdo el día que firmaste la cesión, dijo con voz temblorosa. Te lo dije, Teresa, te vi en los ojos, tenías miedo, pero también esperanza. Pensabas que así la acercarías a ti. Sí, susurré. Pero ella ya se había ido, querida. Blanca no estaba contigo desde hacía años. Estaba en otro mundo, uno donde tú ya no cabías. Lloramos juntas, no por rabia, por agotamiento, por esa tristeza lenta que acompaña a las decepciones profundas. La última visita fue la más difícil. Elías, el exnovio de Blanca, el que estuvo a punto de casarse con ella antes de que todo se rompiera sin explicación. Nos citamos en una cafetería discreta. Llegó puntual, pelo canoso, camisa sin arrugas, educado, reservado. No suelo hablar de esto, dijo sin rodeos, pero usted merece saberlo. Bebió un sorbo de café y miró al frente. Blanca tenía una imagen que proteger. Siempre hablaba de lo que le debía al apellido Morales, a su madre, a la historia de sacrificio que vendía tan bien. Pero, en privado, era distinta. Me usó para conseguir una plaza en la consultora, para impresionar a sus socios. Cuando ya no le serví, me dejó. Fría, calculada, se detuvo, bajó la vista. Lo siento, usted no merece esto, pero es la verdad. Le agradecí. Sentí el cuerpo más liviano. No porque él confirmara mis dudas, sino porque su testimonio me liberaba de una culpa que nunca fue mía. Inés recogió todos los testimonios en un informe. Lo tituló Contexto emocional de un despojo familiar. Un nombre técnico para una herida íntima. Al volver a casa esa noche, encendí una vela junto a la foto de Antonio. Él, con su camisa de cuadros, su sonrisa tranquila, sus manos de carpintero paciente. ¿Ves?, le dije en voz baja. No estaba loca, solo estaba sola. La vela tembló con una corriente de aire suave. Me pareció un gesto, un susurro del pasado. A veces, para reconstruirse, una tiene que volver sobre sus propios pasos. Escuchar no lo que quería oír, sino lo que siempre estuvo ahí, esperando. Y así, palabra tras palabra, empecé a recordar quién era. Y lo más importante, por qué no pensaba rendirme. El día de la audiencia amaneció nublado, con esa luz gris que hace que todo parezca más lento. Inés me acompañó hasta la puerta del juzgado. Me ofreció su brazo, pero yo caminé sola, no por orgullo. Por necesidad, necesitaba entrar con mis propios pies. El pasillo olía a desinfectante y papeles viejos. Gente entrando y saliendo, abogados con carpetas, miradas deprisa. Pero dentro de mí todo estaba en calma, como si ya hubiera vivido este momento en un sueño. Blanca llegó 10 minutos tarde. Tacones altos, labios rojos, un vestido beige que recordaba a las reuniones familiares de los domingos. Fingió no verme. Yo tampoco hice el esfuerzo. Nos sentamos en extremos opuestos de la sala.
El juez era un hombre de edad, rostro sereno, mirada firme. No parecía tener prisa. «Estamos aquí para resolver una disputa de titularidad y convivencia», dijo abriendo el expediente. La abogada de Blanca tomó la palabra. Habló de la donación, de la firma, de la aparente intención de cesión plena. Usó palabras como legalidad, voluntad explícita, actos documentados. Todo sonaba frío, distante. Luego fue el turno de nuestra abogada. Inés había preparado cada frase con precisión. Habló de la cláusula anexa. Mostró el documento original, citó precedentes legales, pero lo más fuerte no vino de los papeles. Lo que pedimos no es una casa, es reconocimiento. Esta mujer fue despojada no solo de un bien material, sino de su historia, su dignidad, su lugar. El juez asintió con lentitud. Luego miró hacia mí. «Señora Teresa Morales, ¿desea decir algo?» Me puse de pie. No había ensayado nada, solo hablé. Esta casa la construimos mi marido y yo con nuestras manos, pared por pared, árbol por árbol. Era más que cemento, era nuestro refugio. Cuando mi hija me pidió que la cediera, pensé que era un acto de amor. Quise confiar, pero me equivoqué. Me echaron como a una inquilina, como a una carga. Tomé aire, el silencio era absoluto. Hoy no vengo a pedir lástima, ni a castigar a nadie. Solo quiero volver a mirar esa casa y sentir que aún tengo un sitio en el mundo, no como invitada, como madre, como mujer, como ser humano. Volví a sentarme. Blanca no levantó la vista. A continuación, uno a uno, fueron entrando los testigos. Rosario, con sus manos temblorosas. Lorenzo, con su voz pausada. Clara, con su sinceridad dolorosa. Elías, con su verdad incómoda. Cada uno dijo algo distinto, pero todos hablaban de lo mismo, del olvido, de cómo Blanca se había ido alejando de todo lo que la sostuvo, de cómo la ambición fue ocupando el lugar del afecto. El juez escuchaba sin interrumpir, tomaba notas, observaba. Cuando todo terminó, pidió un receso de 15 minutos. En la sala, solo quedó el eco de las sillas, del roce de papeles, del miedo contenido. Inés me apretó la mano. Yo no dije nada, ya no había más que decir. Al regresar, el juez se aclaró la voz. He escuchado a ambas partes y he leído los documentos. Pausa. La cláusula firmada por los cónyuges Morales sigue teniendo validez, legal y moral. Se incumplieron condiciones básicas de convivencia y respeto. Por tanto, ordeno que la propiedad sea registrada nuevamente a nombre de ambas, 50% para cada una. No hubo aplausos, ni gritos, ni lágrimas, solo un silencio denso, lleno de significados. Blanca bajó la mirada. Yo también, pero la diferencia es que yo la levanté después, y ella no. Salimos sin hablar. En la calle, el sol tímidamente rompía las nubes. Inés respiró hondo. ¿Y ahora qué harás? Volveré a casa. ¿Sola? Conmigo misma, que ya es mucho. Caminamos despacio, sin prisa, como si cada paso me devolviera algo. Un pedazo de identidad, de memoria, de orgullo. Esa noche, al llegar al piso de Inés, me senté frente a la ventana. Vi las luces de la ciudad parpadear como luciérnagas cansadas. Y pensé en Antonio, en su fe tranquila, en su forma de cuidarme incluso después de irse. No había ganado una batalla, había recuperado una raíz. Y eso, a mis años, era más que suficiente. Nadie te prepara para volver a un lugar que una vez te rompió el alma. No es como regresar de unas vacaciones, ni como volver a un sitio que echabas de menos. Es más parecido a caminar sobre cenizas calientes, reconociendo cada rincón, no solo por lo que fue, sino por lo que dolió. Llegué con una maleta pequeña, el bolso de siempre y un ramo de albahaca que Inés había insistido en que llevara. Para purificar el aire, me dijo sonriendo, y el corazón. Abrí la puerta con la misma llave de siempre. No la había cambiado Blanca, quizás por olvido o por simple soberbia. El chirrido familiar me recibió como un susurro que decía, aún eres parte de esto. El aire dentro era distinto, más frío, más ajeno, como si las paredes también hubieran aprendido a desconfiar. Dejé la maleta junto al perchero, me quité el abrigo y me senté en la escalera de madera, donde solía peinar a Blanca cuando era niña. Esa imagen vino de golpe, sin aviso. Su cabello enredado, sus protestas suaves, la trenza mal hecha que terminaba con un lazo rojo. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina. La tetera aún estaba colgada donde siempre.
El azulejo junto a la ventana tenía una grieta que yo misma intenté disimular con esmalte de uñas. Pequeños signos de una vida que, aunque desplazada, no había sido borrada. Salí al jardín. El limonero estaba seco. Las hortensias que tanto amaba se habían marchitado. Me arrodillé en la tierra húmeda y toqué el suelo con la palma abierta. Cerré los ojos. Respiré. Me pareció sentir el pulso de Antonio bajo la tierra, como si el jardín también lo recordara. Empecé por arrancar las hojas muertas, una por una, sin prisa, como quien limpia taídas antiguas. No tenía intención de convertirlo en lo que fue. Solo quería hacerlo mío de nuevo, con sus fallas, con su desorden. Dentro de la casa, cada habitación pedía atención, no por limpieza, sino por presencia. Me detuve en el salón, donde aún colgaba el reloj de péndulo. Funcionaba. Cada tic-tac era una afirmación de que el tiempo no se había llevado todo. En el dormitorio, la cama seguía vestida con las sábanas floreadas que yo misma bordé en los años 90. Me acosté encima sin quitarme los zapatos. Miré al techo. Sentí una mezcla extraña de paz y tristeza. Volver no significaba olvidar, ni tampoco perdonar. Significaba aceptar. Y desde esa aceptación, empezar. Al día siguiente, me desperté con la luz filtrada entre las cortinas. Preparé café. Encendí la radio y por primera vez en mucho tiempo tarareé la canción que sonaba. Era una copla antigua. La cantaba Concha Piquer, creo. Hablaba de mujeres que aguantan más de lo que dicen y que cuando se van no regresan iguales. Recibí una llamada de Inés. Solo quería saber si había dormido bien. Le dije que sí. No mentía. Había dormido como se duerme cuando una ya no teme el mañana. En la tarde bajé al pueblo. Compré tierra nueva, unas semillas, una maceta de barro. En la ferretería me saludaron con amabilidad. Algunos me reconocieron, otros no. Pero no importaba. Caminaba con la cabeza alta, no porque me creyeran, porque yo me creía. Volví a casa y planté las nuevas flores junto a las viejas. Les hablé en voz baja. Les conté que no tenían que florecer rápido, que podían tomarse su tiempo, que yo también estaba aprendiendo de nuevo. Mientras caía la noche, encendí las luces del porche. El resplandor cálido se extendió por las baldosas como un abrazo suave. Me senté en la mecedora, envuelta en una manta, con una taza caliente entre las manos. Desde allí, contemplé la casa. No como quien la recupera, sino como quien finalmente la habita. El sobre no tenía remitente. El cartero lo dejó entre el periódico y una factura de gas. Lo tomé con indiferencia al principio. Pensé que era una invitación más a alguna promoción de cocina o una propaganda de funeraria, pero al abrirlo y ver su caligrafía, esa que reconocería incluso a oscuras, el corazón me dio un vuelco tan pequeño como profundo. Era de blanca. Una hoja doblada en dos, sin adornos, papel blanco, tinta azul, ningún perfume ni flor prensada entre líneas, solo palabras simples, tardías suyas. Mamá, no sé por dónde puedo empezar. Tampoco sé si deberías leer esto, ni siquiera si lo vas a abrir. Pero por si acaso lo haces, quiero decir algo que nunca supe decir cuando debía. Perdón. Me senté en la cocina sin hacer ruido. La taza de café en mis manos se enfrió poco a poco. Seguí leyendo. No sé en qué momento empecé a pensar que tú estabas en mi contra. Quizás fue cuando murió papá y ya nadie sostuvo mis gritos en mitad de la noche. Quizás fue cuando empezaste a exigirme que creciera. Y yo solo quería volver al lugar donde no dolía. Y como no sabía cómo pedir ayuda, te convertí en la enemiga. La que no entendía, la que me presionaba, la que me ahogaba con tanto amor silencioso. Yo quería que me vieras, pero tú solo sabías cuidarme. Y yo solo sabía huir. Sentí un nudo en la garganta. No por lo que decía, sino por imaginarla escribiéndolo. Sola de madrugada, tal vez, en un lugar donde por fin entendió el vacío que había dejado atrás, firmé ese papel con prisa, pensando que era una transacción, un paso más en mi independencia. No pensé en lo que significaba para ti ni para mí. Solo quería demostrar que podía sola. Y en ese intento te dejé afuera, de la casa, de mi vida, de mí misma. Me detuve un momento. Miré por la ventana. La bugambilia empezaba a florecer otra vez, como si la tierra también respondiera a las palabras, no dichas. Luego vino el miedo, cuando me di cuenta de que había cruzado una línea y tú no volviste a buscarme. Pensé que sería fácil darte la vuelta, que estarías esperando como siempre, pero no. Esta vez no. Y entonces supe que habías aprendido a vivir sin mí. Y eso dolió más de lo que puedo explicar.
La letra se inclinaba al final como si el peso del arrepentimiento la arrastrara hacia abajo. No te escribo para pedirte nada, ni casa, ni herencia, ni una conversación reparadora. Solo quería que supieras que sé lo que hice y que me pesa cada día. La última frase era breve, pero se quedó flotando en la cocina como un eco de infancia. Te quiero, aunque no sepa cómo, Blanca. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón donde conservo los botones huérfanos y las llaves, que ya no abren nada. Ese tipo de cosas que no sirven, pero una no puede tirar. No lloré, tampoco sonreí, solo me quedé quieta, escuchando en el silencio el eco de una voz que durante años había hablado desde el orgullo y que ahora, por fin, hablaba desde el corazón. A veces no se trata de que la herida cierre, sino de que alguien tenga el valor de mirarla sin apartar la vista. Esa noche, antes de apagar la luz, le dije en voz baja a la oscuridad: yo también te quiero, aunque ya no duela igual. Elena llegó primero. Pidió un té de manzanilla y eligió la mesa más cercana a la ventana. Era un café modesto, con sillas de madera gastada y cortinas que olían a tiempo. La misma esquina donde solía llevar a Blanca cuando niña, después del colegio, para celebrar un examen aprobado o simplemente porque sí. El reloj marcaba las 5 cuando la vio entrar. Blanca llevaba una chaqueta azul marino, el cabello suelto, los labios sin pintar. No había maquillaje que ocultara el cansancio de alguien que ha dormido poco o que ha llorado mucho. Se sentó frente a Elena. No se abrazaron, no se sonrieron, no se preguntaron cómo estaban, porque ambas sabían que esa no era una conversación cualquiera. Era la conversación que una lleva años evitando y que solo ocurre cuando ya no queda nada más que decir. Solo lo verdadero. Gracias por venir, dijo Blanca, mirando su taza vacía. Elena asintió. Te leí. Silencio, no uno incómodo, sino uno necesario. Como si las palabras tuvieran que decidir si valía la pena ser pronunciadas. No espero que me perdones, susurró Blanca. Solo quería mirarte a los ojos, sin el escudo. Elena la miró por primera vez desde que llegó. Los ojos de Blanca eran los mismos de cuando tenía 7 años y rompía un jarrón por accidente. O quizás no era accidente, quizás nunca lo fue. No vine a perdonar, dijo Elena con calma. Vine a recuperar mi voz. Por mucho tiempo pensé que amarte era quedarme callada. Ahora sé que a veces amar también es decir basta. Blanca bajó la vista, jugó con la servilleta. Se le notaba más frágil, menos escudo, más hija. Después de papá me sentí abandonada, confesó. Tú seguiste fuerte, o eso parecía. Yo necesitaba que te derrumbaras conmigo, pero tú seguías cocinando, regando plantas, sosteniéndolo todo, y eso me enfadó mucho. Yo también me rompí, respondió Elena, solo que lo hice por dentro, y nadie me preguntó si quería recomponerme. Otra pausa. El camarero pasó junto a la mesa y ninguno pidió nada más, porque había algo sagrado en ese instante que no admitía interrupciones triviales. No quiero justificarme, dijo Blanca, solo entenderte, y quizás que tú me entiendas un poco a mí. Entender no es lo mismo que aceptar, respondió Elena. Pero te escucho, y eso, para mí, ya es un comienzo. No se dijeron que se querían, no se juraron empezar de nuevo. Pero cuando Blanca se levantó para irse, dejó una moneda sobre la mesa, y antes de salir, se volvió. Gracias por no odiarme. Elena no respondió, solo le sostuvo la mirada, y en ese gesto sin palabras, Blanca entendió todo. Aferrarse al dolor era fácil. Soltarlo, en cambio, era un acto de valentía silenciosa. Esa tarde, en una cafetería cualquiera, no hubo reconciliación dramática, solo dos mujeres cansadas de luchar, que, sin abrazarse, se dijeron lo que más importaba. Ya no necesitamos herirnos para recordar que alguna vez nos quisimos. Era una mañana clara. El cielo estaba teñido de un azul tranquilo, sin dramatismos. Las nubes parecían descansar, como si también ellas hubieran encontrado por fin un lugar donde quedarse. Teresa se despertó antes del canto de los gorriones. Ya no necesitaba alarma. Su cuerpo, como la tierra, seguía sus propios ritmos. Se puso una blusa blanca, la misma que había guardado durante años en el fondo del armario, para una ocasión especial. Pensó que hoy era esa ocasión, no porque pasara algo extraordinario, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que no sentía el peso del ayer. Salió al jardín con la regadera en la mano. Las hortensias que había replantado semanas atrás empezaban a brotar tímidamente. Albahaca, lavanda, romero. Todo olía a principio a promesa nueva.
Se agachó junto al limonero. Con los dedos removió la tierra húmeda, allí donde había esparcido las cenizas de Antonio años atrás. No como un acto solemne, sino como una forma de que él siguiera floreciendo con ella. «Mira, están volviendo a salir», susurró. El viento movió apenas las hojas. No fue una respuesta, pero tampoco un silencio. Desde el porche se escuchaba una melodía suave. Era un disco viejo de Chabela Vargas, que Inés le había regalado cuando volvió a casa. La voz áspera, valiente, como la suya. Preparó café en la cocina, 2 tazas. Por costumbre, colocó una sobre la mesa frente a la ventana. La otra la sostuvo entre las manos, disfrutando el calor. ¿El aroma? Miró el reloj. No tenía nada pendiente. Ninguna reunión, ninguna cita. Por primera vez en años, su tiempo le pertenecía. Encendió la radio de onda corta. Una emisora hablaba de literatura. Escuchó un fragmento de 100 años de soledad y se rió en voz baja. Pensó en cuánto tiempo había estado sola y cómo, paradójicamente, esa soledad le había devuelto a sí misma. La tarde llegó sin ruido. Como un susurro, se sentó en la mecedora de mimbre que Antonio había arreglado poco antes de morir. La misma donde tejía bufandas para Blanca en los inviernos más crudos. Ahora tejía otras cosas. Pensamientos, recuerdos sin culpa, espera sin ansiedad. Elena, su vecina de infancia, pasó a saludar. Le trajo una bolsa de naranjas y una revista. Hablaron 5 minutos, no más suficiente para recordarle que aún existía en la vida de otros, aunque ya no necesitara pertenecer a nadie. Cuando cayó la tarde, el sol se filtró entre las ramas del ciruelo, dejando en el suelo una trama de luces temblorosas. Teresa caminó descalza por el jardín. Sintió la frescura de la hierba, las piedritas debajo de sus pies. Esa sensación simple y rotunda de estar viva. Se detuvo frente al espejo de agua que había improvisado con una vieja bañera. Vio su reflejo. No se reconoció como antes, pero no le importó porque lo que veía no era menos suyo, era más honesto. La mujer de mirada firme, el cabello blanco recogido sin esfuerzo, la boca serena, las manos con cicatrices de tiempo. Esa era Teresa, sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Regresó al porche con la última luz del día. La puso en pausa, como si pudiera conservarla un poco más. Se sentó otra vez y respiró. Profundo, libre. Pensó en Blanca, en la carta, en el café, en todo lo que no fue y en lo poco que aún podía ser. No con nostalgia, sino con paz. La vida no había vuelto a ser perfecta, pero sí suficiente. Teresa cerró los ojos. El aire tibio le acariciaba el rostro, como si el mundo, por fin, dejara de empujarla. Y en ese instante, ni dueña ni invitada, ni madre ni víctima, ni vencedora ni vencida. Solo una mujer sentada en su jardín, mirando cómo florece el silencio. Todo empezó con una caja de libros polvorientos que Teresa encontró en el desván. Algunos aún llevaban el nombre de Blanca, escrito con lápiz. Otros eran de Antonio, con anotaciones en los márgenes, como susurros atrapados en el tiempo. Teresa bajó la caja sin pensar demasiado. Solo sintió que esos libros merecían luz otra vez, no encierro. Eligió el rincón junto a la ventana del salón. El lugar donde el sol entraba cada mañana con delicadeza. Allí donde, por muchos años, solo se posaba el polvo. Movió una mesa antigua, limpió los cristales, colocó unas estanterías sencillas y uno a uno ordenó los libros por colores. No por autores ni temas, sino por intuición, por belleza. Puso un cartel escrito a mano, biblioteca de barrio, abierta para quien quiera leer o simplemente estar. Los primeros días nadie entró. Algún niño miraba desde la reja. Un anciano saludaba con timidez desde la acera, pero no cruzaban el umbral. Teresa no insistía. Simplemente abría las ventanas, ponía música clásica bajita y se sentaba con un libro en las manos, como si dijera sin decir, este lugar también puede ser tuyo. Una semana después, Inés trajo a su sobrina. Se llamaba Claudia, tenía 9 años y una risa escandalosa. Escogió un cuento de hadas y se sentó en el suelo. Teresa le ofreció una alfombra y un vaso de limonada. Al día siguiente, Claudia volvió y trajo a su primo. Luego vinieron 3 más, y en poco tiempo, las mañanas se llenaron de pasos, de preguntas, de voces que antes no se escuchaban en esa casa. Teresa comenzó a leer en voz alta, primero tímidamente, luego con entonación, con personajes.
Se reía con los niños, les enseñaba peso a leer entre líneas, a entender las pausas, a respetar el silencio. No era una maestra de escuela. Era otra cosa. Una mujer que compartía lo que sabía sin esperar nada por cambio. Una tarde, mientras contaba la historia de un zorro que quería volar, una niña preguntó: ¿por qué todos los cuentos tienen un final feliz? Teresa la miró y respondió: porque a veces necesitamos creer que es posible. Aunque sea por un ratito, los niños asentían sin saber del todo, pero se quedaban y volvían. Y cada día se apropiaban un poco más de ese espacio que ahora olía a papel, a pan tostado y a verano. Un vecino mayor, don Mateo, ofreció donar su colección de revistas antiguas. Una madre dejó unas sillas pequeñas que tenía en el garaje. Otro vecino trajo una planta en maceta para que la biblioteca respire. Así, sin plan, sin discurso, sin promesas, la casa de Teresa volvió a ser casa. No solo para ella, sino para el barrio. Los domingos organizaban lecturas colectivas. A veces venía alguien a tocar guitarra, o traían chocolate caliente y galletas. Había tardes en que nadie hablaba, pero todos sabían que estaban acompañados. Un día, Teresa encontró una nota anónima debajo de un libro de poesía. Decía: gracias por abrir no solo las ventanas, sino el corazón de esta casa. Ella no lloró, pero guardó la nota entre las páginas del libro. Como quien guarda una flor seca, que nunca dejará de tener fragancia. Al mirar por la ventana una mañana, Teresa vio algo que la conmovió más que cualquier carta o disculpa. Un niño compartía su cuento favorito con otro más pequeño, le leía con paciencia, con ternura y pensó: la verdadera herencia no está en las paredes, sino en los gestos que florecen cuando uno deja de tener miedo. Esa tarde, mientras cerraba la biblioteca, Teresa se detuvo un instante frente a la estantería, pasó los dedos por los lomos de los libros y sonrió. Quizás nunca sería una madre ejemplar, ni una esposa inolvidable, pero había creado un rincón donde la vida volvía a decirse en voz baja, y eso, en su sencillez, era suficiente, porque a veces, después de perderlo todo, lo que queda es justo lo que una necesitaba desde el principio: un lugar donde quedarse, un motivo para abrir la puerta y un puñado de voces pequeñas que te recuerdan que no estás sola. Era jueves cuando Blanca volvió. No avisó, solo apareció con una cesta de mimbre colgada del brazo y una expresión más serena que la última vez. Teresa estaba en el jardín, quitando las hojas secas del parterre. Al verla, no se sorprendió. Solo se incorporó con lentitud y limpió las manos en el delantal. «Traje limones», dijo Blanca, levantando la cesta. «Tengo agua fresca», respondió Teresa. No hubo abrazos, ni disculpas, ni promesas. Se sentaron bajo la sombra del limonero. Teresa exprimió los limones con destreza de costumbre. Blanca cortó hielo en cubos torpes. El sol caía a plomo. Pero en esa esquina del jardín, el tiempo se deshacía como azúcar en agua caliente. «Pensé en plantar albahaca junto a la bugambilia», dijo Blanca, mirando el cantero vacío. «La albahaca necesita sol directo», contestó Teresa. «Pero podemos intentarlo». Silencio. No era un silencio incómodo. Era como una manta ligera sobre las piernas, necesaria para no tener frío. «Soñé con papá hace unos días», dijo Blanca, con la voz apenas un susurro. «Sí. Estaba en el jardín, como cuando yo era niña. Llevaba esa camisa de cuadros que odiabas y me llamaba. Pero no solo a mí. Te llamaba a ti también, como si quisiera que estuviéramos juntas». Sin que ninguno de los dos dijera nada, Teresa no respondió. Solo sorbió su limonada despacio, como quien escucha algo que no sabe si es verdad o deseo. «No sé si era un sueño o un recuerdo», añadió Blanca. «Pero al despertar, sentí alivio». Por primera vez en mucho tiempo, Teresa miró al cielo. Las nubes se desplazaban lentas, como en una pintura antigua. Después miró a su hija. Las ojeras ya no eran tan marcadas y su voz no temblaba como antes. «¿Sabes qué me dolía más?», preguntó Teresa. «No que te fueras, sino que al irte ni siquiera miraras atrás». Blanca bajó la cabeza, tomó una ramita de romero y la deshojó con torpeza. No podía. Mirarte era aceptar lo que había hecho y todavía no estaba lista para mirarme a mí misma. «Ahora sí lo estás», afirmó Teresa. «Lo intento», respondió Blanca. Se quedaron así un rato, escuchando el zumbido de una abeja que pasaba, el canto lejano de un gallo. La vida continuando sin grandes gestos. Después, Teresa trajo unos guantes de jardinería. Blanca se los puso sin decir nada, y juntas
Empezaron a preparar la tierra. No hablaron mucho, solo frases sueltas, instrucciones breves, risas, cuando una equivocaba la dirección del surco, y entre una pala y otra floreció algo más que albahaca. A veces no hay que entenderse del todo, dijo Teresa, mientras enterraba una semilla. Basta con acompañarse sin hacerse daño, y regar de vez en cuando, añadió Blanca, sonriendo. Cuando el sol empezó a bajar, se sentaron en el porche. Compartieron pan con aceite de oliva y un poco de queso curado que Teresa había guardado para una ocasión especial. ¿Sigues escribiendo cartas?, preguntó Teresa con tono burlón. Ya no, respondió Blanca. Prefiero venir en persona, aunque me tiemblen las piernas cada vez. Te acostumbrarás. El día moría lentamente, el cielo se tiñó de ese naranja que solo ocurre cuando el alma está en calma, y por primera vez en años, madre e hija miraban el mismo horizonte sin querer cambiarlo. No te pedí ayuda con el jardín por compasión, aclaró Teresa. Lo hice porque pensé que, si alguna vez volvías, este lugar necesitaba tener hueco para las dos. Gracias por no cerrarlo del todo, dijo Blanca cuando se despidieron. No se dijeron adiós, solo un hasta otro día. Como si el futuro ya no fuera una amenaza, sino una posibilidad. Blanca cruzó el portón sin voltear, pero dejó una ramita de albahaca sobre la mesa del porche, y Teresa, al verla, supo que eso era suficiente. A veces no hace falta reconstruir todo. Basta con sentarse juntas en un jardín y plantar algo nuevo, con manos viejas, con heridas frescas, pero con el deseo intacto de florecer.